Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 29 de abril, semana recontrapicante la que arranca porque comienza en diputados a tratarse la ley bases y la reforma fiscal. Sale el sindicalismo a la calle, hoy va a haber posiblemente en el Congreso mucha gente y otra vez Patricia Bullrich jugando al protocolo. Veremos qué pasa con eso y por supuesto también mucha expectativa a lo largo de toda la semana en el Congreso porque esto va para largo. Dicen que incluso tal vez hasta el miércoles a la madrugada. Casualmente se viene también el 1 de mayo, Día del Trabajador, la movilización de la CGT y es parte también del panorama el regreso de Cristina y la respuesta de Milei, el Cristina versus Milei de los últimos días, todo esto para repasarlo en la próxima media hora. Pero bueno, en principio, mientras van poniendo unos likes, unos comentarios, avanzamos en el desarrollo. Comienza el debate por la ley bases y la reforma fiscal. Como dice Diego Genud en su columna publicada en La Política Online, y que en un rato charlaremos con él también, a contramano de su pretendida rebeldía, la versión local de la extrema derecha se rinde después de 4 meses a la demanda que comparten el fondo y el establishment, darle una arquitectura legal a la confiscación de ingresos que Milei vende como el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El shock, una verdadera revancha de clase, no puede estar atado con alambre y necesita algo más que decretos y tweets. Eso es, en definitiva, el debate por la ley bases. La arquitectura legal que necesita un sector del poder para decirle, che, lo del ajuste, ¿va en serio? ¿Esto es de verdad? ¿Lo vas a hacer y va a ser viable en el tiempo? Bueno, la Cámara de Diputados inicia este mediodía el debate de la nueva ley bases y puntos de partida, como le llama el gobierno, que negoció en su totalidad con los bloques colaboracionistas del gobierno durante más de un mes, luego del fracaso que se vio en febrero y que además incluirá en paralelo un apartado fiscal negociado con los gobernadores. Esto además atado a que se apruebe la ley bases, ¿no? No va una sin la otra. La sesión se va a extender hasta el martes y posiblemente también el miércoles a la madrugada. Veremos qué sucede. Esto va para largo seguramente. Posiblemente también con interrupciones. Van, descansan, vuelven, etc. Sobre todo porque el miércoles es 1 de mayo, ¿no? Exacto. En el oficialismo se entusiasman con tener los números necesarios, con un piso de 135 votos a favor. Más complicado pinta el panorama en la votación en particular de los artículos, sobre todo porque hay diferencias también en la oposición, incluso en la oposición que quiere hacer todo lo posible para que Milei tenga su primera victoria legislativa. Bueno, con ambos proyectos de ley, La Libertad Avanza pretende darle al presidente facultades delegadas. Ese es uno de los temas más complicados para la particular. Desregular la economía, privatizar empresas públicas, entre ellas aerolíneas, etc. Llevar adelante una reforma laboral que fomente la precarización, restituir el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría y también la extranjerización de tierras, entre muchas otras cuestiones que ya iremos repasando. Bueno, en la previa de la votación, los opositores que ya adelantaron que votarán a favor del gobierno salieron a pedirle por favor a Milei que se calle un poco también, ¿no? Porque mientras más habla Milei, más notas da y más agarra el Twitter, claro, los opositores más expuestos quedan. Los opositores que quieren darle a Milei el triunfo legislativo. El encargado de transmitir este mensaje por los medios fue el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto. Pidió que el Poder Ejecutivo baje los decibeles, dijo Pichetto. Y esto empieza a generar ya las primeras divisiones en ese famoso bloque que todos veíamos como un lugar al que caían los que no eran de ningún otro lado, ¿no? Los que no eran del peronismo, los que no eran del radicalismo, los que no, terminaban confluidos ahí todos juntos en Hacemos Coalición Federal. Pero anoche en La Nación Más, Elisa Carrió anunció que la coalición cívica abandona el bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Pichetto. Dijo que se está negociando que la ley base se vote por capítulo y a mano alzada, sin voto electrónico, una medida que ella rechaza, pero en realidad Carrió se va porque denuncia un pacto con el sindicalismo. Dice que Milei transó con las mafias y que eligió a la CGT de Moyano, algo que no parece verificarse en la realidad. Pero bueno, eso tendría que ver con el recorte en más de 40 artículos a la reforma laboral impulsada por el gobierno con el objetivo de lograr los consensos necesarios que permitan la sanción de la ley. ¿Qué dijo Carrió? A ver. Lo que Milei eligió, finalmente, en esta caída al pragmatismo, eligió la CGT de Moyano. Por eso nosotros, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque. ¿Se van del bloque el martes? Nos vamos para mantener autonomía, porque nosotros con Moyano no podemos estar.
pero tenemos una excelente relación. Ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos. Pedimos mañana votación nominal, porque esto que está mandando Martín Menem es de una falta, es peor que la votación de los senadores, porque es de cara a la nación, es de cara al pueblo de la nación. Yo no voy a traicionar al campo, yo no voy a traicionar a las pymes, yo no voy a votar contra los pobres, porque ese es el contrato moral. Hoy escuchaba a Sarachaga, era como ese chico. Sarazaga. Bueno, y acá ya entra en la etapa religiosa, Elisa Sí. Carrió, de, cuestiones que comparten incluso con Milei, de estar todo el tiempo, ¿no?, con la religión en la mano en el momento de hablar de política, pero bueno, en definitiva, al final no se van el martes, sino este lunes, finalmente, el bloque de la coalición cívica que conduce Elisa Carrió, la exdiputada, y también, en las últimas horas, esta mañana, la diputada Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe, aseguró que la mayoría de Hacemos Coalición Federal va a acompañar la ley, pero aclaró que con algunos diputados, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Stolbizer, van a votar en contra. Es decir, no todo el bloque que hoy conduce Pichetto va a votar a favor de la ley en general. En general, el bloque va a acompañar la ley bases, pero en nuestro caso, con Esteban Paulón socialistas, con Nati de la Sota y con Margarita Stolbizer, hemos presentado una propuesta diferente, un dictamen diferente, porque entendemos que estamos en emergencia, pero queremos que estas emergencias se resuelvan con equilibrio de poderes y entre el Ejecutivo y el Congreso, y también con equilibrio en la distribución de la carga que este país necesita para salir de esta crisis. Es decir, que no sean los jubilados, los que menos tienen, las pequeñas y medianas empresas, los que paguen este desequilibrio que nos han dejado, y en ese sentido vamos a plantear nuestro dictamen y no acompañar la ley bases que nos está planteando el Ejecutivo. Bueno, a diferencia de la anterior ley bases, esta incluye una reforma laboral. La reforma laboral estaba en el DNU, Claro. que bloqueó la justicia, el Poder Judicial puso en suspenso esa reforma laboral y ahora la incluyen en el paquete de la ley bases. Hoy la mesa chica de la CGT se reúne en su sede de Azopardo para analizar el articulado de la reforma laboral. El proyecto original de la nueva reforma lo hizo el bloque de la UCR y se introdujo a último momento en la ley bases, pero con algunas modificaciones. En la CGT le adelantaron a Página 2, en una nota de Melissa Molina, que en la reunión de este lunes la mesa chica va a analizar 2 o 3 artículos que quedan por revisar de la reforma laboral, pero aclaran que gran parte ya se superó. Parece haber, en algún sector de la CGT, Como un visto bueno. un acompañamiento a la reforma laboral que llegó luego de que le limpiaran algunas cuestiones, ¿no? Claro. Es decir, el gobierno no solo contaría con el apoyo de los bloques más amigables y de un grupo significativo de gobernadores, sino también de un sector, al menos, de la CGT en ese aspecto. El ministro eso de, te iba a preguntar. De la CGT. de un sector, siempre. Claro, de un Sí, sector. sí, sí. del- Siempre es un sector, nunca es toda la CGT para nada. En general, salvo cuestiones qué sé yo, muy puntuales. Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Pero hubo acuerdos en algunos puntos. Veremos. De todas formas, yo esto lo pongo siempre en suspenso. Ok. Hay que ver que alguno no diga una cosa de más, que luego no quieran incorporar en algún articulado de esta mañana algo que al sindicalismo le haga saltar la ficha. Bueno, sí es cierto que hubo conversaciones. Hubo reuniones. Estuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero también Santiago Caputo, uno de los asesores del presidente. Por lo tanto, una garantía de que Milei estaba al tanto de lo que ocurría. Y en la mayoría de la reunión también participó Nicolás Pose, jefe de gabinete, con algunos sectores de la CGT para consensuar y llegar a algunos acuerdos necesarios. Bueno, de la versión final se eliminaron capítulos como el de quitar la obligatoriedad de pagar las cuotas solidarias, que perjudicaba a los sindicatos en su financiamiento. Y si bien la reforma cuenta con el apoyo de la UCR, del PRO y de Hacemos Coalición Federal, es posible que incluso radicales que responden a Rodrigo de Loredo quieran volver a introducir las partes complejas y más antisindicales una vez que el proyecto se trate en el recinto. Es especialmente la UCR de Rodrigo de Loredo la que está queriendo avanzar fuertemente con una reforma laboral, incluso más antisindical que la del propio gobierno. Claro, claro. Milei tibio, le estoy Claro. diciendo. Bueno, el cambio central de la reforma laboral es que se eliminan las multas por trabajo no registrado, que según dicen desde hace años los patrones, terminan favoreciendo la famosa industria del juicio. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces habrán escuchado lo de la industria del juicio? Bueno, y multiplicando los costos laborales, etcétera, y que por eso no se contrata a nadie, que es difícil contratar, que hay miedo a contratar porque después no lo podés echar. Esas cosas que se escuchan hace años en la Argentina,
ese sería uno de los puntos centrales de reforma laboral. El oficialismo no quiere más retoques, pero el capítulo laboral, yo insisto, está con final abierto. Para mí todavía veremos qué sucede. Hay otro aspecto de la ley bases, lo escribe Madra Pedrasoli en página 12, que habla de cómo va a ser más difícil para las mujeres jubilarse. Si la ley bases avanza en el Congreso y finalmente se aprueba, se deroga la moratoria previsional aprobada en marzo de 2023 y se la reemplazará por una prestación de retiro proporcional destinada a personas que cumplieron 65 años y no completaron 30 años de aportes necesarios para jubilarse. En los hechos, esto que hace, eleva la edad jubilatoria para las mujeres que solo logran acceder a la jubilación o a los beneficios de la seguridad social a través de estos regímenes especiales. Pero además, quienes queden bajo esta figura pasarían a cobrar a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal de Adulto Mayor, a la PUAM, que equivale al 80% de una jubilación mínima, hoy una prestación de pobreza que ni siquiera permite a los beneficiarios acceder a la canasta básica de consumo. Es decir, lo estaban advirtiendo algunos diputados, Miriam Bregman entre ellas, están elevando la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, en los hechos, ¿no? En la práctica, con esta modificación. Otro tema sensible para el sindicalismo también es ganancias. El bloque de Pichetto discutió hasta último momento la revisión del piso del impuesto a las ganancias y cada cuánto se actualiza. Piden que sea cada 6 meses, el gobierno quiere que sea cada 1 año. Bueno, veremos qué sucede con eso también. A todo esto, en una semana intensa por todos lados, está convocado para mañana el Consejo del Salario. El Consejo del Salario reúne al sindicalismo, a los empresarios y al Estado, también a las organizaciones de la economía popular, y es una primera incursión oficial del secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los funcionarios que puso Techint al frente de la negociación que establece la suba del haber mínimo y por lo tanto el impacto en algunas prestaciones, como las del potenciar trabajo, los planes sociales, desempleo, jubilaciones mínimas, etc. Estamos hablando de que está ahora a cargo desde el Estado en la negociación el que en la anterior reunión del Consejo de Salario encabezaba la delegación empresaria que ofreció el 0% de aumento y activó entonces la intervención oficial. Ah, él mismo era. Claro, el que estuvo en la anterior reunión del Consejo del Salario como representación de los empresarios ofreciendo 0% de aumento del salario mínimo es quien está ahora como secretario de Trabajo desde el lugar del Estado. El lobo con piel de cordero, realmente. Sí, ¿no? exactamente como su nombre lo indica. Bueno, ¿qué más en la previa de este debate en diputados? Cristina. Qué alucinante. También Cristina salió en la previa, además del acto en Quilmes que ahora vamos a repasar, a remarcar en sus redes que la ley bases también autorizará al Poder Ejecutivo, por razones de emergencia, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023. Habla ahí de miles de obras públicas y también cuestionó el capítulo energético. Así que Cristina activa, ¿no? Luego del acto en Quilmes, también en sus redes, advirtiendo estos puntos sobre el debate de la ley bases en diputados. Y atención, porque esta mañana también, en paralelo, el sindicalismo vuelve a la calle, al menos algunos sectores de la CGT, pero también las dos CTA, las organizaciones sociales y la izquierda se movilizan hoy contra la ley bases. Desde la CTA emitieron un comunicado en el que calificaron el conjunto de reformas de Javier Milei como antipopulares. Señalaron que a pocos días de la marcha federal universitaria, los mismos diputados que se pronunciaron en defensa de la educación pública el pasado miércoles se negaron a dar quórum para tratar el aumento del presupuesto en las universidades. Sobre esto, asterisco, habría una sesión especial en el Senado para este martes, convocada por el radicalismo, para tratar el presupuesto dedicado a las universidades. Y a su vez el texto de la CTA hace hincapié en la nueva versión de la ley bases. Dice que sigue la misma línea del proyecto que fracasó en febrero en la Cámara de Diputados y advierte sobre los cambios que propone, especialmente en la reforma laboral y el paquete fiscal. También la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se declaró en estado de alerta y movilización. Rechazan la ley que, dicen, viene a profundizar la quita de derechos que sufren los trabajadores, atenta contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales. Se movilizan hoy también las organizaciones sociales y también la izquierda. La izquierda convoca a movilizarse hoy. Miriam Bregman denunció que el presidente se la pasa de viaje visitando amigos fachos, advirtió que este lunes se va a tratar un ataque a los empleados públicos y aseguró que el camino son los paros obreros y las marchas estudiantes. Está en sus redes sociales también advirtiendo Miriam Bregman que hoy quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, que hoy quieren cambiar la legislación laboral para que despedir sea mucho más barato y para que se pueda tener trabajadores no registrados sin consecuencia alguna, que hoy quieren bajar el impuesto a los ricos y subírselo a los monotributistas, que hoy quieren elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años,
avanzar en la entrega de los bienes naturales comunes, etcétera. Una serie de advertencias que están haciendo algunos sectores de la oposición. Y atención, porque esto empieza a generar por estas horas también complicaciones en el núcleo de la economía argentina. Por ejemplo, desde este lunes y por tiempo indeterminado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros resolvió parar en una medida que va a afectar el 80% de las exportaciones por tiempo indeterminado. Atención. Y además el 6 de mayo habrá un cese de actividades del transporte en rechazo también a la vuelta del impuesto a las ganancias. Bueno, el paro de aceiteros, que comienza a las 11 de la mañana, pega en la zona núcleo de la economía. El gremio rechaza la ley bases y el paquete fiscal que reincorpora ganancias. Daniel Suchi, que conduce el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, dijo que las empresas tendrán que hacer lobby a favor de los trabajadores, presionando a las grandes empresas para que rechacen ganancias y la reforma laboral, cosa que no creo que suceda, pero bueno, con la medida de fuerza que afecta el polo agroexportador más importante del país y por lo tanto uno de los más importantes del mundo, apuntó contra la indiferencia de los diputados dialoguistas y gobernadores que se sentaron a negociar con el gobierno el salario de los trabajadores y que van a permitir que los ricos blanqueen el capital fugado sin impuestos. Eso es lo que están diciendo desde los aceiteros. Desde el sindicato también señalan que los diputados que voten en contra de los trabajadores con esta reforma laboral y el impuesto a las ganancias no le están dando herramientas al gobierno, como dicen, sino están traicionando al pueblo trabajador. Atención con este paro porque es por tiempo indeterminado, ¿eh? Veremos qué sucede. Supongo que el gobierno intentará algún tipo de conciliación obligatoria, ese tipo de medidas. No, digo que impidan el derecho a huelga, pero se complejiza ahí sobre todo para el sector agroexportador por el paro de aceiteros. Y para el 6 de mayo, atención con esto también, sigue creciendo la conflictividad sindical, habrá un cese de actividades del transporte en rechazo a la vuelta de ganancias, lo anunció Juan Carlos Schmid, el secretario general adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, ex secretario general de la CGT, ¿recuerdan? Hace algunos años. El reclamo de los encargados del transporte se dará además 3 días antes del paro general que llevará adelante la CGT el jueves 9 de mayo, salvo que decidan levantarlo, cosa que no creo, salvo que salgan hoy de la reunión de Asoparo diciendo el paro el 9 de mayo no lo hacemos, cosa que no creo, veremos. Ya vemos cómo tenés 1 de mayo, movilización al Monumento al Trabajo de la CGT. Por estas horas entonces paro de aceiteros por tiempo indeterminado. Para el 6 de mayo paro de transporte y para el 9 de mayo paro general. Complicado los primeros meses de mayo para el gobierno. Bueno, y también sale a la calle, hoy hay mucha movilización, hoy sale a la calle la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología, porque advierten también que las instituciones de ese rubro peligran con el proyecto de la nueva ley bases. Lo hicieron después de un tuit en el que el físico y ex decano de exactas de la UBA, Jorge Aliaga, mostró el artículo que amenaza a la ciencia al facultar al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones en estructuras jurídicas y funciones en organismos como, por ejemplo, el CONICET. Dice Aliaga, este lunes se decide el modelo de país que tendremos. Muchos queremos que sea con ciencia, con educación, con salud y con cultura. La ley bases va en contra de todo eso. Bueno, en definitiva es eso. El espíritu de la ley bases que fracasó en febrero está en esta ley, incluso con el agregado de la reforma laboral, y viene a ser un esqueleto legal, un esqueleto de estructura legal que el Poder Económico y que el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo al gobierno. Che, este ajuste, el más grande en la historia de la humanidad y de los alrededores universales, ¿tiene algún sustento legal? ¿Tiene algo sobre lo que anclarse? ¿O es solo vos dando entrevistas y siendo picante en Twitter? Bueno, esto es lo que le está ofreciendo el gobierno a ese sector, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, diciendo, che, sí, acá está, por ley, ¿no? Bueno, veremos. El otro debate importante es sobre el DNU. ¿Qué pasa con el DNU? ¿Qué También, pasa? bueno, Es una muy buena pregunta. Pues es que en este contexto, y sabiendo que va a haber quórum en diputados, el bloque Unión por la Patria pidió una sesión especial para este martes a las 11, aprovechando que van a estar todos, para rechazar el DNU. Jirafa. Claro, ya que estamos acá, dicen los de Unión por la Patria, ¿por qué no rechazamos el DNU? Sí. Bueno, el DNU, recuerda, ¿no?, que envió a fines de 2023, el 70-2023, que ya tiene el rechazo del Senado, requiere el rechazo de la Cámara de Diputados para caer. Si el resto de la oposición desea colaborar y se consigue el rechazo de diputados, el DNU cae y podría ser en todo caso un duro golpe para la gestión libertaria.
las chances parecen ser pocas de que eso ocurra. Pero ¿cómo sería? Porque eso se supone Sí. que más o menos a la mañana del día martes, ¿es Martes, esto? martes. Del día martes. Están convocando para el martes hasta las 11 de la mañana. Claro, más o menos a esa hora, un poquito antes, va a estar terminando la sesión maratónica de la ley bases. Sí, mira, lo explica David Cayón en Infobae. Dice que las chances de que prospere el pedido parecen pocas, principalmente por los plazos. Justamente, la mayoría de los bloques ven poco probable que la sesión que comenzará este lunes termine antes de las 11 de la mañana del martes. Y como no es una ampliación del temario, sino una sesión especial, debería culminar la primera, terminar la votación, para darle paso a este pedido de sesión especial. Además, en ese contexto habría que volver a reunir a los 129 diputados para decir algo. El objetivo de Unión por la Patria es, en un punto, intentar decir, che, ya que estamos todos, no se vayan. Sí. ¿No están para seguirla? Che. Hagamos ahora el tema de DNU y, por otro lado, exponer a la oposición o a algún sector de la oposición. Por ahora, Unión por la Patria solo suma a algunos diputados de los bloques provinciales, de los senadores que ya votaron en contra, la posibilidad de los lilitos de la coalición cívica, medio haciendo la suya, y sueñan con, como máximo, 16 votos radicales que públicamente rechazan el DNU. Sin embargo, es poco probable que algunas de las críticas que se escuchan luego se conviertan en votos en el recinto. Veremos. Pero en las próximas horas va a pasar de todo en el Congreso y lo iremos repasando en los próximos días. Vamos al fin de semana, porque reapareció Cristina y le contestó Milei. Cristina versus Milei. Bueno, reapareció Cristina. Fue el primer discurso público desde la asunción de Milei. Hasta ahora solo había publicado un documento en febrero, aquel documento de 33 páginas en el que cuestionaba la gestión económica del gobierno. Hacía incluso alguna revisión sobre todo de las consignas del amplio mundo del campo nacional, popular, del peronismo. Pero después eran solo videos de TikTok y posteos en sus redes sociales. Bueno, finalmente reapareció con un acto en Quilmes. Al toque salió Milei en Twitter y con 2 entrevistas el domingo, a la mañana en Radio de Rivadavia y por la tarde, medio peleándose incluso con Horacio Cavac en La Nación Más, a confrontar con la expresidenta. Directo, algo que Milei debe considerar que le sirve, ya que, según las encuestas con las que alimenta su batalla cultural, el kirchnerismo es un espacio en retirada, con pésima imagen pública, el mal de todos los males en la Argentina, y la línea libertaria de estos días, luego de que habló Cristina, fue: Cristina es el pasado y habla como si nunca hubiera gobernado. En ese sentido, Milei sale a decir: ¿querés estar en el centro del ring? Me sirve. Venga. Cristina, ¿qué dijo? Bueno, en lo que fue la crítica central para mí, por lo menos al gobierno de Milei, que no tiene plan de estabilización, sino que es un plan de ajuste brutal sin destino. Y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo, que sí lo tuvo, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Bueno, ahí estaba una de las críticas centrales, insisto, de Cristina, que también le dijo a Milei que no tiene superávit de nada, eso de lo que Milei se enorgullece en cadena nacional, porque no pagó nada, básicamente, y tiró esa comparación que ya vimos en reiteradas oportunidades, que se hizo muchas veces, sobre si en tu casa no pagas la luz, el gas, el agua, no pagas nada, y sí, vas a tener más plata a final de mes, pero un montón de deuda. A ver. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre, y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan: tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No, no tenés superávit. Bueno, y también dijo en una de las frases más destacadas que este gobierno, más que anarcocapitalismo, como se define Milei, le suena a anarcocolonialismo. A ver. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si no es neoliberal, ¿qué es entonces el anarcocapitalismo? Y ahora acá creo que sí hay una pista
en el discurso del presidente en la cadena nacional el lunes. Él dijo el lunes que la recuperación y el crecimiento van a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y el campo, o sea, la agricultura. O sea, es un sector que tiene un crecimiento, como acabo de señalar, en Vaca Muerta, pero que, tal como está desarrollado en nuestro país, nos preanuncia una economía de carácter extractivista. O sea, llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización, o sea, precapitalista. Porque me hace acordar a la Argentina del Virreinato del Río de la Plata, donde se llevaban todas las riquezas y no te quedaba nada. Entonces, más que anarcocapitalismo, me parece que suena a anarcocolonialismo, y me parece que en eso no estamos de acuerdo. Bueno, ahí estaba Cristina con un discurso en el que se dedicó especialmente a confrontar conceptualmente con Milei. Sí. Con lo que representa, con lo que Milei dice que representa y con lo que Milei considera que son sus logros, ¿no? Uno por uno le fue dando a cada uno de esos aspectos, con muchos centros permanentemente a los sectores de clase media, también con alguna revisión, según ella, de algunas algún cosas. Palo también a la clase media, ¿no? Sí, algún palito también, etc. Después se olvidan, guacho. Sí. Pero el que apareció rápidamente, primero en Twitter y después con otras 2 notas durante el domingo, fue Milei. Milei afirmó que la reaparición de Cristina se debe a la imagen positiva que él tiene, y que si las elecciones fueran hoy, él ganaría con el 54% de los votos, en primera vuelta y demás. Y además cuestionó que la oposición busque la unidad. Dijo que, por ejemplo, la marcha universitaria fue un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país. Milei también dijo, esto es muy particular, ya en la interpretación muy especial que tiene Milei sobre la realidad argentina, que los salarios ya le vienen ganando la inflación y que los números están mejorando, pero para que se sienta, tarda un poquito más. A ver. Pero ya, digamos, de hecho, los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación, y además con una inflación en baja. Por lo tanto, esa recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Claro. Por lo tanto, eso es una cuestión de saber esperar. O sea, te imaginarás que no sos el único que está ansioso en ver que los números mejoren, pero el punto es que los números están mejorando. Para que se sienta tarda un poquito más. O sea, digamos, tarda un poquito más. Para que se sienta tarda un poquito más. El tema de la mejora del poder adquisitivo. Sí. Eso era. Sí. Pero vos no la estás sintiendo. No la estoy sintiendo para nada. Tarda un poquito más. Claro, tarda. Pero Paciencia. más o menos cuando pero que me avisen, porque si no después me agarran de desprevenido. Uy, qué ¿Cómo se pedazo siente, de salario no? tengo. Te dijimos que mirá Claro, lo que es mi no va a salario. ser cosa que la sintamos todas juntas. Claro, anda avisando. Claro, un día para el otro me despierto y Bueno, hablando de sentirla, habló también sobre la marcha universitaria. Milei la sigue sin ver. Consideró que la marcha tomó una causa noble, pero que la política la prostituyó. Y también denunció que contrataron actores, que siguen esa, ¿no? Realmente deben creer los libertarios, en serio deben creer, que hay actores contratados en las calles para ir a la tele. Lo vamos a investigar, cuidado. Y dar testimonio de lo mal que están las cosas. ¿Cuánta plata está manejando quién, además? ¿Quién sería el que pone el dinero para contratar No los sé, actores? pero si hay un trabajo de esos estoy interesado. Pero, Por claro, cierto, hay que actores muy avisen. buenos, porque hay algunos que lloran, que dan Exacto. así como con mucha... Realmente, ¿no? Estoy para ser de extra y contestar en los móviles. Pero se van a dar cuenta. Un manguito más me vendría re bien. Bueno, dijo en una interpretación, insisto, muy particular de la realidad, siempre, Milei, que la movilización fue un triunfo del gobierno. ¿Cómo? Es por el principio de revelación y todas estas cuestiones. Y denunció esto, que hubo actores contratados para marchar. A ver. Con una buena causa y la prostituyeron y la hicieron un tema político. Y lo que tiene que ver, digamos, con los que fueron a marchar, digo, salvo los que contrataron como actores para que den esos testimonios. Hubo Mirá, actores. y sí, hubo algunos, y de hecho en redes sociales saltaron los videos de gente que
digamos, usan para hacer declaraciones, digo, por lo menos tendrían que ser más vivos y hacerlo, variarlos, para que uno no se dé cuenta. Si contrataron actores, la guita que pusieron, porque había millones de personas en las calles, lo mismo que te sale a hacer una película en Hollywood, más o menos. La verdad que sí. Contrataron tantos actores. ¿Y qué nivel de organización? Reíte de nosotros, Obvio. Francis Ford Coppola. Sí, Bueno, realmente. tiene pruebas a favor, hubo actores. Yo lo vi, a Leo Baraglia lo vi, Bueno, a claro. Peretti, hubo varios actores. Es cierto que había actores en las marchas. Bueno, este lunes, mientras tanto, se retoman las negociaciones por los fondos para las universidades. La ministra Sandra Petovelo, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendel, recibirán al rector de la UBA, a Ricardo Helpi, y mañana reciben al comité del Consejo Interuniversitario Nacional. Volviendo a Cristina, ya que estamos con el tema de la reaparición, Sí. Cristina tomó la precaución de no agitar desde el discurso la interna kirchnerista, aunque la lectura del contexto, los personajes, las fotos, indica también, sin dudas, un mensaje para el que lo quiere ver. No hay que discutir pelotudeces, dijo Cristina, corta la bocha, Sí. que se dedicó especialmente, insisto, a confrontar con las políticas de Milei. Pidió a todos los dirigentes, militantes, vecinos y ciudadanos que se pongan a estudiar, instruirse y que salgan a discutir estas cosas de las que venía hablando Cristina, cuestiones centrales, cuestiones de la economía, de la política y demás, no pelotudeces, dijo la expresidenta. Y también en un momento dice, cuando hablé de los bastones de Mariscal no era para dárselo en la cabeza a otro compañero, algo que ya había dicho Sí. en otro momento, era para salir a la calle y explicarle a la sociedad, en esto de tomen el bastón de Mariscal, salgan. Sí, Pero- pónganse al frente. Claro, pero no para dárselo por la cabeza a otro, diciendo, toma este bastonazo de Sí. Mariscal que tengo acá. Sin embargo, en el discurso mencionó a todos los dirigentes kirchneristas que se te ocurran, y en ningún momento a Kicillof, Sí. que tampoco estuvo en la foto final. Era CFK rodeada full cámpora, entonces había, para quien quería leer en clave interna, mensajes en esa interna. Sí, algunos lo leyeron así, efectivamente. Ese mensaje que querían dar, ¿no? Me Sí. parece. No, Somos digo- todos grandes y nos damos cuenta. Cuando vos armás una foto, cuando vos... Cristina es muy inteligente para dar señales y dejar mensajes sin tener que decirlos explícitamente, ¿no? Sí, y después que algunos voceros de ese sector señalen específicamente que Cristina, sin tener que Claro. decir específicamente, se sacó esa foto al final. Y eso, de buen entendedor, pocas palabras, risas. Sí, hubo después cositas en Twitter, ¿no? Otra vez sopa decían unos, tenés que tomar mucha sopa porque te no te dice cositas de la chiquita diaria de la interna. El punto central del discurso de Cristina fue, para mí, bajar línea de que el gobierno no tiene un plan, no hay plan, y que es solo ajuste. Por lo tanto, es inviable. Y fue eso lo que destacó, por ejemplo, Axel Kicillof, presente en el acto. Como explicó Cristina en Quilmes, este gobierno no tiene plan de estabilización, solo tiene un plan de ajuste y el pueblo argentino está siendo sometido a un sacrificio inútil. Sigamos trabajando día a día para garantizar derecho al futuro, que es su marca, dice Axel Kicillof. Más temprano, Axel estuvo en 2 actos, Avellaneda y Ensenada. Otra vez, los lugares y sus referentes locales son el mensaje en la lectura de gestos. En la interna kirchnerista, Axel habló ahí de poner al día los proyectos. Fue como una reversión de aquel discurso que tanto ruido hizo sobre las nuevas canciones. Dijo que hay que tener la voluntad, la vocación y la audacia, como la de Néstor, para actualizar y realizar sus proyectos. A ver. Podemos recordar la historia, podemos homenajear a quienes la hicieron y a quienes hicieron grande este país, pero para honrarla hay que tener la voluntad, la vocación y la audacia como la de Néstor para actualizar y realizar esos proyectos, ponerlos hoy y al día. Tenemos enfrente nuestro uno de los gobiernos neoliberales de derecha más retrógrada que se haya gestado en nuestro país, que se haya gestado en nuestro continente. Y creo que lo último que tenemos que hacer es confundirnos, es distraernos. Estos días están en el Congreso Nacional tratando de aplicar una ley, de aprobar una ley que significa la llamada flexibilización laboral, que no es más que sacarle derechos, garantías
y escuchen bien, seguridad jurídica a los trabajadores argentinos. Hablan de... Bien, palabra clave, actualizar, ¿no? Si uno escucha lo que dice Axel Kicillof. Y bueno, y por supuesto también tratando de, como dijo Cristina, en definitiva, dejarse de pelotudeces y enfocar, y ahí lo hace, en las discusiones centrales de lo que viene, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos días, como contábamos al comienzo, la ley bases en el Congreso. Bueno, hasta ahí más o menos la política nacional. ¿Qué pasa en España? ¿Sigue Pedro Sánchez o no? Terminó finalmente el suspenso. Pedro Sánchez comunicó su decisión este lunes al cabo de un periodo inédito de reflexión que el jefe de gobierno español tomó para evaluar su continuidad en el cargo. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Sánchez llamó a la mayoría social a movilizarse en una apuesta por la dignidad y el sentido común, poniendo freno, según sus palabras, a la política de la vergüenza. Sánchez, que recibió durante todo el fin de semana en las calles un apoyo significativo, ¿no? Para que no se vaya básicamente de la presidencia. Todo esto, recordemos que fue desencadenado por la apertura de una investigación judicial por presunta corrupción contra Begoña Gómez, que es la actual pareja, ¿no?, de Pedro Sánchez. Una denuncia que la Fiscalía, de hecho, pidió archivar. Es lo que llamamos lawfare y, de hecho, Pedro Sánchez dio una lectura también en clave internacional. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Muy en sintonía con lo que viene diciendo Sánchez en ese fragmento de su discurso de unos 8 minutos que estuvo difundiendo este lunes en sus redes sociales, varios líderes latinoamericanos estuvieron cerrando filas con el jefe de gobierno español, expresando su apoyo, como por ejemplo el presidente de Brasil, Lula, Luis Arce desde Bolivia, Gustavo Petro desde Colombia, Ernesto Samper, el expresidente también colombiano, incluso Alberto Fernández, que conocen, ¿no? ¿O hace falta que lo presente? Bueno, y también el Grupo de Puebla, que sacó un comunicado para expresar, manifestar su apoyo y la necesidad de terminar con esa con esa tendencia que conocemos muy bien en América Latina y que en España tampoco es nueva, ha alcanzado a muchos partidos, Podemos, por ejemplo, pero está tomando otra trascendencia ahora con el PSOE y con Pedro Sánchez en el poder. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, como no podía ser de otra manera, señoras y señores, en estas latitudes, por lo menos un lunes de lluvia. Déjame de